Huracanes nucleares, los más destructivos de la historia. Este video lo estoy haciendo a pedido de ustedes. Y antes de iniciar, le envío a todos los afectados de estas últimas tormentas mis mejores deseos. Estos últimos días hemos visto cadenas de huracanes como nunca antes. Harvey, José, Irma, la tormenta más grande jamás registrada. Esperemos que esto no sea el inicio de lo que muchos científicos nos vienen advirtiendo desde hace mucho. Hoy vamos a conocer las tormentas más devastadoras, o como les llamo, tormentas nucleares. Literalmente, los costos materiales de estas tormentas pueden ser equivalentes a los causados por una explosión nuclear. Fue difícil hacer este top, ya que los huracanes más fuertes son muchísimos, pero había que seleccionar 10. Adicional al primer puesto, tenemos un puesto extra que no van a querer perderse. Ahora, a lo que venimos. Número 10. El huracán de Galveston, de 1900. El huracán de 1900 tocó tierra el 8 de septiembre de 1900 en la ciudad de Galveston, Texas, Estados Unidos. Se estima que sus vientos alcanzaron 215 kilómetros por hora en el momento de tocar tierra, o sea, de categoría 4 en la escala de huracanes Saffir-Simpson. Este ciclón tropical causó gran pérdida de vidas, con cifras estimadas de entre 6,000 y 12,000 víctimas, aunque el número que se maneja en los reportes oficiales es de unos 8,000, lo que la convierte en la tercera mayor tormenta tropical del Atlántico por su número de víctimas. El huracán de Galveston de 1900 es hasta el día de hoy el desastre natural más mortal que ha azotado los Estados Unidos, mientras que el segundo y el tercero más mortales lo fueron el huracán Okeechobee de 1928 con aproximadamente 2,800 víctimas y el huracán Katrina de 2005 que causó la muerte de unas 1,800 personas. El huracán ocurrió antes de instituirse la práctica de asignar nombres oficiales a las tormentas tropicales y por tanto se utilizaron una serie de nombres para referirse a él como el Gran Huracán de Galveston, la inundación de Galveston y los habitantes del área de Galveston le llamaron el Gran Huracán o la Gran Tormenta de 1900. Número 9. Huracán Camille. Fue el tercer ciclón tropical más intenso de la temporada de huracanes en el Atlántico de 1969, además de ser el ciclón tropical y el segundo huracán de dicha temporada. Camille fue el segundo de 3 huracanes categoría 5 que tocaron tierra en Estados Unidos durante el siglo XX, al impactar cerca de la desembocadura del río Mississippi durante la noche del 17 de agosto, causando daños catastróficos. La tormenta se formó el 14 de agosto y rápidamente se intensificó. Este bordeó la región occidental de Cuba con fuerza de categoría 3. Camille se reforzó más adelante sobre el Golfo de México y tocó tierra con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora, así como una tormentosa oleada máxima de 24 pies o 7,3 metros. El huracán se extendió a lo largo de la costa occidental del estado de Mississippi y causó una inundación adicional y muertes tierra adentro al cruzar por las montañas Apalaches de Virginia. En total, Camille mató a 259 personas y causó daños por $1,420 millones en 1969. Número 8. Huracán Gilbert. Fue uno de los ciclones tropicales más intensos, devastadores y mortíferos registrados en el Océano Atlántico durante el siglo XX por la Organización Meteorológica Mundial. En septiembre de 1988, Gilberto azotó al Caribe y el Golfo de México por cerca de 9 días. En México se le conoce como el huracán del siglo XX y en Cuba como el huracán asesino. Gilberto fue el huracán más intenso jamás observado en la cuenca del Atlántico, hasta que el huracán Wilma lo superó en 2005. También es uno de los ciclones tropicales con mayor extensión de la historia y en un punto alcanzó a tener un área de 1,250 kilómetros. Gilberto continúa siendo el huracán más intenso que ha tocado tierra en México. Gilberto provocó en total 318 muertes, 202 en México, 45 en Jamaica, 30 en Haití, 12 en Guatemala, 5 en Venezuela y República Dominicana, 13 en los Estados Unidos
y 2 en Costa Rica y Nicaragua. No se tiene cifra exacta del daño total causado por Gilberto, pero se estima que el total para todos los territorios afectados sería de unos $5.500 millones en 1988. Número 7. Huracán Mitch, uno de los más mortales de la historia. Fue uno de los ciclones tropicales más poderosos y mortales que se hayan visto en la era moderna, teniendo una velocidad máxima de viento sostenido de 290 kilómetros por hora. Mitch pasó por América Central del 22 de octubre al 5 de noviembre en la temporada de huracanes del Atlántico de 1998 y causó miles de millones de dólares en pérdidas materiales. Mitch se formó en el oeste del Mar Caribe el 22 de octubre y después de pasar por condiciones extremadamente favorables, alcanzó rápidamente la categoría 5, el nivel más alto posible en la escala de huracanes Saffir-Simpson. Después de desplazarse al suroeste al mismo tiempo que se debilitaba, el huracán golpeó Honduras como un huracán de categoría menor. Se movió a través de Centroamérica hasta alcanzar la bahía de Campeche para finalmente golpear Florida como una tormenta tropical. Debido a su lento movimiento, entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre, Mitch dejó cantidades históricas de precipitaciones en Honduras y Nicaragua, con informes no oficiales de hasta 1.900 milímetros. Las muertes ocasionadas por las catastróficas inundaciones lo hicieron el segundo huracán más mortífero del Atlántico. Cerca de 11.000 personas perdieron la vida y alrededor de 8.000 permanecían desaparecidas a finales de 1998. Las inundaciones causaron daños extremos, estimados en $5.000 millones. Número 6. Huracán del Día del Trabajo de 1935. El huracán de Labor Day de 1935 fue el ciclón tropical más fuerte de la temporada de huracanes en el Atlántico de 1935. Ha sido uno de los más intensos de los que han tocado tierra en los Estados Unidos y el primero de los 3 huracanes de categoría 5 que han azotado este país durante el siglo XX, siendo los otros el huracán Camille y el huracán Andrew. Tras haberse generado como una débil tormenta tropical al este de las Bahamas, avanzó lentamente hacia el oeste, convirtiéndose en huracán el 1 de septiembre, intensificando rápidamente su potencia antes de golpear la parte norte de los Cayos de Florida el 2 de septiembre. Después de tocar tierra en su pico de intensidad, siguió al noroeste a lo largo de la costa oeste de Florida. El huracán causó graves daños en la zona norte de los Cayos de Florida, viéndose toda la región afectada por una fuerte marejada con olas de entre 4 y 9 metros aproximadamente. A causa de los fuertes vientos, la mayoría de los edificios en la zona de la Isla Morada quedaron destruidos. Las líneas ferroviarias de Key West, Florida, se vieron gravemente dañadas o destruidas. El huracán también causó daños a su paso por el noroeste de Florida, Georgia y las Carolinas. Se calcula que en total murieron unas 400 personas. Hasta el día de hoy, ha sido el huracán más potente que haya golpeado los Estados Unidos en cuanto a presión barométrica. Los daños fueron de $6.000 millones. Número 5. Huracán Hugo. Fue un devastador huracán categoría 3 que impactó Puerto Rico, San Croix y Carolina del Sur en 2001, matando a más de 50 personas. La tormenta causó unos $8.500 millones en daños y a la fecha sigue estando entre los huracanes más costosos de la historia desde 1500. Se reportaron daños muy severos en las islas caribeñas. 6 personas murieron en Puerto Rico y en San Croix. Se estima que los daños totales en las islas del Caribe fueron de $3.000 millones, de los cuales $1.000 millones corresponden solamente a Puerto Rico. Hubo enormes daños materiales, especialmente en la infraestructura nacional y las Islas Vírgenes. Hugo ha sido uno de los peores huracanes en azotar Puerto Rico. Los costos totales estimados, $12.500 millones. Número 4. Huracán Andrew. El huracán Andrew fue uno de los ciclones tropicales más destructivos que hayan impactado los Estados Unidos durante el siglo XX, entre el 16 y el 28 de agosto de 1992. Afectó las islas del noroeste de las Bahamas, el área de Miami en la península de la Florida y el sur de Luisiana.
Andrew dejó pérdidas de 26 mil millones de dólares. La mayor parte de estos daños fueron para el sur de la Florida. Y es el tercer huracán más costoso de la historia después del huracán Katrina de 2005 y el huracán Sandy de 2012. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos registró ráfagas máximas de 272 kilómetros por hora, justo antes de que los instrumentos también fueran dañados. Número 3. Huracán Sandy. Fue la 18ª tormenta de la temporada y el más mortífero ciclón tropical de la temporada de huracanes del 2012 y el 10º en alcanzar el nivel de huracán en dicho año. Fue el de mayor diámetro registrado, 1.900 kilómetros, y el segundo en ocasionar más daños en Estados Unidos después de Katrina, que tocó tierra en Luisiana a finales de agosto del 2005. Siendo depresión tropical, Sandy afectó poderosamente a Colombia y Venezuela. Sus bandas nubosas exteriores afectaron a Haití y República Dominicana, siendo huracán afectó a Cuba, Bahamas, Bermuda y Jamaica, y ya debilitado a Estados Unidos y Canadá. El impacto mayor lo recibieron los Estados Unidos, donde afectó a 24 de los 50 estados, tanto por la intensidad de los vientos, marejadas, lluvias y nevadas, como por las enormes dimensiones del huracán, 1.800 kilómetros de diámetro, al tocar tierra en las costas orientales del país. Sandy se cobró la vida de unas 70 personas en el Caribe, 147 en Estados Unidos y 2 en Canadá. Datos posteriores tomaron en cuenta el número de fallecidos debido al huracán Sandy directos e indirectos y ascendieron a una cifra total de 253. Los costos fueron estimados en 65 mil millones de dólares. Número 2. Huracán Harvey. Es considerado como el huracán más fuerte y con más daños materiales que ha tocado tierra en Texas, Estados Unidos, como un huracán mayor. Ha sido la primera tormenta de tal intensidad en golpear los Estados Unidos desde el huracán Wilma en la temporada 2005 y la primera en llegar al estado desde el huracán Brett de la temporada de 1999. También es el primer fenómeno meteorológico de este tipo que llega a Estados Unidos con una intensidad de categoría 4 desde el huracán Charlie en 2004. Es el primer huracán que golpea al estado de Texas desde Ike en 2008. También es el huracán más fuerte en el Golfo de México desde el huracán Rita en 2005. Es la 8ª tormenta nombrada, el tercer huracán y el segundo mayor de la temporada de huracanes en el Atlántico del 2017. Harvey se desarrolló a partir de una onda tropical al este de las Antillas Menores el 17 de agosto. La tormenta cruzó a través de las Islas Barlovento al día siguiente a Barbados y más tarde cerca de San Vicente y las Granadinas. Los daños son monstruosos. Aunque todavía no se ha hecho una proyección oficial de costos, se estima que pueda estar entre los 70.000 y 110.000 millones de dólares. Más de 13.000 personas requirieron rescate y al menos 65 personas perdieron la vida. Número 1. Huracán Katrina. Fue uno de los más destructivos y el que causó más víctimas mortales en la temporada de huracanes del Atlántico del 2005. Se trata del huracán que ha provocado más daños económicos, aunque Harvey podría ganarle, pero aún se están haciendo estimaciones de costos. Fue uno de los 5 huracanes más mortíferos de la historia en Estados Unidos. Asimismo, el Katrina es el 6º más intenso de todos los huracanes del Atlántico registrados. Al menos 1.833 personas fallecieron debido al propio huracán o las consiguientes inundaciones, convirtiéndose en el huracán más mortífero en Estados Unidos desde el huracán San Felipe II de 1928. La cifra total de daños materiales se estimó en un principio en 108 mil millones de dólares en 2005, casi el cuádruple del costo del huracán Andrew en 1992. Extra. Huracán Irma. Lo increíble de este huracán no es su velocidad, es su increíble tamaño, el más grande jamás registrado. Y todavía estamos esperando el impacto total y puede llegar a ser el más costoso de la historia. Prácticamente un estado entero ha sido evacuado en preparación para su impacto y hemos podido ver el increíble impacto que ha ocasionado en Puerto Rico, las Islas Vírgenes y otras partes del Caribe. Algunas de las Islas Vírgenes
han quedado completamente destruidas. Estos fueron los huracanes más costosos tanto en materia humana como material, realmente equivalentes a una explosión nuclear en cuanto a pérdida de infraestructura. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir en el próximo, envíame tu foto a mi página de Facebook, Pablo Consay.